Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 55. Extraviado. En un campo, cerca de un pueblo insignificante en la zona rural. La heroína conejo. Mirko miró al mocoso sonriente que tenía delante. Olvidé que incluso te había invitado. Bueno, ¿qué puedo decir? La gente olvida 1000 cosas al día, respondió Kaminari con cortesía. Mirko frunció el ceño ante eso. No, quiero decir que eres tan insignificante que me olvidé de tu existencia. Mirko-sensei, ¿usted también olvidó el momento que compartimos después del incidente de Osu? Preguntó con una mirada tímida. Esto enfureció aún más a Mirko. ¡Bam! Ella le dio un golpe en la cabeza. Sí, ningún niño debería comportarse como tú. Especialmente no a tu edad. Vamos, Sensei Tilde, se quejó, no seas tan cruel conmigo. Esto molestó aún más a Mirko al ver su rostro sonriente. Él no se inmutó en absoluto por la situación ni por lo que ella dijo. Lo que más la enfureció fue que un chico de 15 años la hiciera sentir como una colegiala inexperta. Jamás olvidará aquel incidente tan desagradable. Lo recuerda con rabia todas las noches y juró que la próxima vez que lo viera le partiría la cara. Pero en cambio, Kaminari se acercó a ella voluntariamente y la encontró. Entonces, Sensei, ¿qué me va a enseñar? Menuda tontería, insistió Mirko, voy a cancelar mi solicitud. Sí, Kaminari suspiró con decepción. Vamos, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No sabía que los adultos se tomarían las bromas tan a pecho. No me lo tomo demasiado en serio, resopló Mirko, simplemente no me gustan los tipos como tú. Bueno, no somos pareja, argumentó Kaminari. ¿Por qué te molestas con algo así? Estoy aquí para aprender a no ser tu novio. Oye, ya lo dije, no me gustan los tipos como tú. Ya me imagino que eres un mujeriego despreciable, no veo la necesidad de darte lecciones, insistió obstinadamente. Oye, no tenemos la misma edad. Fue tu culpa por emocionarte con un niño como yo. Gimió Kaminari con fastidio. Había venido hasta aquí para aprender de ella. Jamás imaginó que esa mujer se aferraría tanto a algo que él hizo hace mucho tiempo, simplemente por diversión. Ni siquiera le hizo nada indecente. A lo sumo, fue un ligero coqueteo. Al menos, desde su punto de vista, así fue. ¿Pero qué demonios, chico? Tú empezaste. Replicó Mirko. Yo no empecé nada. Replicó Kaminari. Sí, claro, Mirko no está nada convencido. Así que al final Kaminari sonrió con suficiencia, tanteó a su alrededor en busca de algún dispositivo de grabación, y al no encontrar ninguno, una expresión de satisfacción apareció en su rostro. Le diré a cualquiera que pregunte que me abusaste. ¿Qué? Mirko está conmocionado por esto, de ninguna manera harías algo así. Nadie te creerá. La sonrisa de Kaminari se amplió, ahora tenía que sacar sus mejores armas para conseguir lo que quería, ¿estás seguro de eso? Soy el tipo al que todos ven como el próximo símbolo de la paz. Pareces un villano de pacotilla sacado de un manga. Gritó Mirko, aún más irritada. Jamás había conocido a un joven tan descarado como Kaminari. ¿Sí? ¿Y qué? Estoy aquí para aprender y conseguiré lo que quiero cueste lo que cueste. Dijo. Incluso la propia Mirko podría admitir que su mirada es firme en este sentido. Que te jodan, mocoso. Pero ella seguía negándose a enseñarle a alguien como él. Sí, me encantaría, pero no lo harás. Replicó sonriendo mientras observaba a Mirko con su traje de heroína, y una sonrisa lasciva apareció en su rostro. Mirko está extrañado por la sonrisa, estás pensando algo perverso, ¿verdad? Natilde, es que te ves muy bien con ese traje de heroína, la halagó Kaminari sin una pizca de vergüenza en su voz. Mocoso, ¿tienes agallas para decirme algo así a la cara? Mirko seguía molesta con él incluso cuando decía la verdad. Lo que la molestaba era que aún actuara con tanta confianza, como si todo hasta ahora hubiera salido según lo planeado. Oye Tilde, tengo novia y también soy menor de edad, así que por favor ten cuidado. Dijo Kaminari tímidamente mientras miraba al suelo.
Mirko ya podía ver a través de su actuación. Era imposible que alguien como él sintiera la más mínima vergüenza. TCH, odio a la gente repugnante como tú más que a nadie. ¿En serio? Odio es una palabra fuerte para esto, sonrió Kaminari con sorna. ¿No sería más correcto decir que tenemos una relación de amor-amor? No, respondió Mirko sin dudarlo. Bueno, yo te amo y tú te amas a ti misma. ¿Acaso eso no se llama una relación de amor? Razonó. Se irrita cada vez más cuanto más habla Kaminari. Él consigue sacarla de quicio con demasiada facilidad. En fin, deja de decir tonterías, mocosa. Te aceptaré como alumna. Al oírla ceder, Kaminari dijo sin entusiasmo. Sí. Gracias por aceptar mi petición. TCH, Mirko sigue molesto con él. No hiciste ninguna petición, mocoso chantajista. ¿Qué clase de héroe eres? Una increíble, concluyó, con esa sonrisa burlona en el rostro que Mirko ya sabe que le dará ganas de golpearlo muchas veces en el futuro. Y sus bromas continuaron de un lado a otro, y finalmente, Mirko se calmó y aprendió a ver el humor en sus conversaciones. Al menos ya no sería tan aburrido estar en este lugar. Eso pensó para consolarse, ya que tendría que soportarlo durante al menos una semana entera. Luego explicó la situación y el motivo de su presencia. Vamos a perseguir a un villano llamado Bloodrider. Se le ha visto distribuyendo un tipo de droga que potencia los dones. Kaminari también se puso serio y asintió. Pensó para sí mismo si alguien así había aparecido en el manga de Ma que había leído en su vida anterior, pero no se le ocurrió nada. Eso ha causado un gran caos en la ciudad, continuó Mirko, pero poco después, los héroes le siguieron la pista. Entonces decidió mudarse a una zona rural donde los héroes no suelen ir y principalmente porque aquí hay pocos ataques de villanos, e incluso cuando los hay, la policía se encarga de ellos, ya que tienen armas. No muchos dones pueden soportar una bala. Así que podemos suponer que es un cobarde. O un tipo inteligente que conozca sus límites, añadió Kaminari, frunciendo el ceño mientras pensaba en un plan para manejar la situación. Él sabe que hay otra razón por la que la mayoría de los héroes no van a las zonas rurales y es por la falta de visibilidad. Aquí no habrá visibilidad ni oportunidad de alcanzar la fama. Kaminari no habría venido si lo que buscaba fuera publicidad. Pero por el momento no tiene intención de darse a conocer. Su objetivo es aprender de Mirko. La forma en que se mueve, habla, camina, la mirada de sus ojos y su sonrisa. Él planea aprender de ella no solo artes marciales, sino también cómo ser un héroe nato. Planeaba hacer algunas cosas, cuestionables a partir de ahora. Así que necesitaba observar a una heroína que prácticamente no oculta nada y cómo actúa. Él también planea convertirse en un héroe que no oculta nada. Después de todo, cuando la gente conoce a alguien, se siente más tranquila cuando obtiene poder. Por supuesto, también estaba allí para adquirir experiencia en combate gracias a ella. Quería saber cómo tomar la mejor decisión en una fracción de segundo. Eso es, en la mayoría de los casos, lo que significa la experiencia en combate. Algún día habrá gente que pueda seguirme el ritmo. Quizás no pronto, pero con el tiempo lo harán. Las peculiaridades siempre evolucionan y tengo que estar al tanto de todo. Reflexionó, mientras sus pensamientos se dispersaban por diversos ámbitos y aceleraba su proceso mental. Durante los siguientes días, Kaminari siguió a Mirko a todas partes. Ella continuó su investigación, pero no parecía llevarla a ninguna parte. No había rastro del villano jinete de sangre. Había algunas pistas de su presencia, pero ninguna reciente. ¿Ese imbécil ya se fue de aquí?, preguntó Mirko, molesto por la situación. Kaminari se ahoga ante su reacción, aunque podría aprender un par de cosas de ella y no se le da bien invertir. Simplemente no puede ponerse en la piel de un villano. Observó lo que sucedía a su alrededor y lo analizó. Vio lo que ocurría allí con más claridad que Mirko. Así que, al final, decidió dar su opinión. Deberíamos indagar más en el pasado de Bloodrider. Lo mencionó para continuar. Bueno, supongo que para ser un héroe no es necesario ser sabio, pensó Kaminari. Me refiero a por qué estaría él aquí. ¿Tiene algún vínculo con este lugar? Hemos estado buscando en almacenes abandonados, bosques y cosas por el estilo. No estamos buscando casas, ni a otras personas, como un trabajador de un restaurante. ¿Por qué íbamos a mirar allí? Los villanos son como fugitivos, razonó Mirko, y normalmente tendría razón. Pero Kaminari no profundizó más en sus ideas y señaló a su alrededor.
Veamos los hechos, él estuvo aquí, eso es un hecho. Tampoco hay señales de que se vaya, así que eso también es un hecho, explicó, aunque aún guardaba algunos detalles para sí mismo. Deberíamos consultar con los lugareños, y usted debe solicitar algunos documentos. Mirko asintió, al darse cuenta de que podría valer la pena investigarlo, ya que no tenía nada más en marcha en su búsqueda en ese momento. Y al mismo tiempo, el jefe de la pequeña comisaría del pueblo miraba fotos de Mirko y Kaminari. Su mirada estaba más fija en este último. Los ojos del hombre se enrojecieron por un instante. Esto va a ser problemático. Este hombre era jinete de sangre y su don, profecía de sangre, le permitía ver el futuro de otra persona bebiendo un poco de su sangre. El Ki no ofrece ventajas reales en combate, y las visiones del futuro no son claras. Pero Bloodrider ha aprendido a interpretar sus visiones. Este chico no debería estar aquí. Señaló la foto de Kaminari. Capítulo 56. Relación prohibida. Durante ese tiempo, en un laboratorio oscuro, en un lugar desconocido, el Dr. Kyugai observó con preocupación una cápsula verde. La cápsula permanecía inmóvil, sin moverse en absoluto. Su cabello plateado flotaba sin rumbo y su cuerpo era una copia perfecta del de Kaminari, excepto por su cabello plateado. Sí, no lo entiendo. ¿Qué le pasa a este gnomo? Todo debería haber sido perfecto, murmuró el doctor, decepcionado por los resultados. No se ha movido ni una sola vez desde su concepción. Lo había hecho todo correctamente, así que pensó que funcionaría. Pero una vez más tuvo que marcharse decepcionado. Qué lástima, tenía tantas esperanzas puestas en la nueva generación de Gnomu. Parece que ha fracasado. Después de que salió del laboratorio, la mano del Gnomu se contrajo y la electricidad crepitó sobre ella. Luego abrió los ojos con calma. La electricidad crepitó hasta su codo. BZZZZT. La electricidad fluye a través de la cápsula y luego llega a las computadoras. Acceso maestro concedido. La voz de la computadora resonó. Crack. La cápsula se abrió y el gnomo desnudo caminó tranquilamente hacia el ordenador principal, y la máquina se encendió sola. Sus ojos oscuros e inexpresivos miraban fijamente las pantallas de las computadoras mientras innumerables imágenes se reproducían a máxima velocidad, imágenes que el ojo humano normal ni siquiera podría vislumbrar. La base de datos ha sido invadida. La alarma del ordenador advirtió. Error. 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 Mientras tanto, el ordenador fue pirateado aparentemente sin ningún esfuerzo. Entonces podría usar peculiaridad de electrificación de esta manera junto con pulso electromagnético, interesante, se preguntó en voz alta el clon, quien borró fácilmente las imágenes de sí mismo en las cámaras. A diferencia del original, él tenía una visión diferente sobre cómo usar su don. Hablando del original, el clon finalmente vio su propio expediente y la investigación realizada sobre él. ¿Así que soy un clon? ¿Y mis creadores quieren que luche contra el original? Buscó información sobre que era un clon. El Gnomu había estado haciendo esto desde que fue creado, aprendiendo a usar su don cuando el doctor no estaba presente. Kaminari Denki, murmuró el nombre del original, que sonaba extrañamente en la punta de la lengua, ya que aún no estaba acostumbrado a hablar. Luego buscó información sobre Denki Kaminari y vio innumerables vídeos del original. La mirada oscura y abismal del clon se quedó fija en los vídeos de Kaminari luchando contra diferentes villanos, All for One, durante la USG y casi todas las demás peleas. Oye, miró la pantalla con una expresión indescifrable. ¿Quieren que muera? El original es peligroso, no veo razón para luchar contra alguien como él. Es ilógico, además, en todas las películas, el clon muere. El nerviosismo del clon se hizo evidente en su rostro al ver los informes de Kyodai que indicaban la cantidad de villanos que Kaminari había matado. Oye, no te metas conmigo, este tipo parece demasiado peligroso. Ni siquiera sé si podría usar mi don de esa manera. El clon sabía reconocer una pelea perdida cuando la veía. Ver a Kaminari disparando proyectiles que rompían la barrera del sonido con tanta facilidad no le tranquilizaba en absoluto. No, ser un villano suena a suicidio con un tipo así cerca. Al diablo con eso, acabo de nacer, no voy a morir. Entonces, el Gnomu Kono comenzó a freír los circuitos informáticos, provocando un incendio en el edificio. Boom. 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 Los ordenadores empezaron a explotar y el fuego se propagó aún más. El Gnomu clonado se alejó con indiferencia.
Ahora habré muerto a los ojos del doctor. Puedo empezar una vida por mi cuenta. Un relámpago brilló en su mano. Me pregunto cómo el original puede usarlo para controlar esa cosa oscura parecida a arena. También puede moverse súper rápido y cómo puede hacer algo así. Me pregunto si podrá hackear como yo. Bueno, no pienso enfrentarme a él, eso suena demasiado problemático. El clon sintió un miedo genuino que los villanos no podían infundirle. Espero no encontrarme nunca con el original. Al mismo tiempo, Kaminari miró a Mirko mientras ella le entregaba unos documentos. Ella lo miró, él la miró a su espalda con expresión interrogante y señaló los papeles que tenía en la mano. Estos son todos los documentos que nos entregó el departamento de policía, explicó Mirko. Miró el puñado de páginas e inmediatamente se dio cuenta de que eran muy pocas. Lo cual le pareció sospechoso al instante. ¿Será hijo de alguien importante y no quieren que se sepa la noticia? Como un político que no quiere que se sepa que su hijo es narcotraficante. Eso arruinaría su reputación, por muy buena que sea. Kaminari especuló, mientras decenas de teorías le pasaban por la cabeza en un instante. Pero al final, concluyó que tenía muy poca información y ninguna pista para seguir adelante. Mirko tampoco era la mejor investigadora. Había venido a luchar contra algún villano, no a resolver ningún misterio. Miró a Kaminari con expectación. ¿Has descubierto algo?, preguntó. No, no tenemos información clara sobre él. Su don es una gran incógnita, la mayor parte de la información es demasiado vaga, se quejó Kaminari. No es que este criminal tuviera un don poderoso. Por lo general, los villanos con dones poderosos son muy arrogantes, así que razonó que era improbable que el don de este villano tuviera un gran poder de combate. En su opinión, eso lo hacía aún más problemático. Mirko tenía una expresión de decepción en el rostro. ¿No se suponía que eras una especie de genio? Esto molestó un poco a Kaminari, pero no lo demostró y, en cambio, solo sonrió. ¿No eras hace poco una bailarina exótica muy atractiva? ¿Qué carajo dices, mocosa? Se levantó de inmediato, lista para enfrentarse a Kaminari, quien ni siquiera la miró mientras leía los documentos. Solo te pregunté si te gusta golpear a menores de edad, dijo, y luego levantó la vista del periódico y la vio lista para lanzar puñetazos. Ante eso, alzó una ceja con curiosidad. ¿Por qué me miras con tanta intensidad? ¿No me oíste, mujer? Soy menor de edad, déjame repetirlo, menor de edad. Mirko se cruje los nudillos, ¿crees que puedes salir de este pozo de baba? ¿Qué? Kaminari la miró con expresión de asombro, ¿todavía quieres hacerlo aunque soy menor de edad? Deja de usar la excusa de que eres menor de edad. Gritó Mirko, molesta por cómo Kaminari esquivaba las situaciones diciendo que era menor de edad. Sabía que no te importaba que fuera menor de edad. Gritó, y luego se sonrojó, pero como esto es Japón, técnicamente no sería ilegal ya que tengo 15 años y estoy dispuesto. ¿De qué demonios estás hablando, mocoso? Y así comenzó otra discusión de ida y vuelta, mientras Mirko nunca se dio cuenta de que Kaminari había cambiado deliberadamente el curso de la conversación y se había salido con la suya llamándola stripper. Pero mientras Kaminari tenía sus dificultades y se planteaba si tal vez debería haber elegido otra agencia, otro miembro de la clase 1, estaba nervioso por algo. Jajajaja, no te preocupes. Estoy seguro de que le caerás bien al señor. Solo tienes que hacerlo reír. Mirio se rió al ver el manojo de nervios en el que se encontraba Izuku. Esto puso a Izuku aún más nervioso. Sabía que no tenía ninguna gracia. También sabía que sus habilidades sociales se reducían a saber cómo recibir menos daño cuando lo acosaban. Pero Mirio aún transmitía confianza y le puso una mano en el hombro a Izuku mientras salían de la UA. Al principio, All Might se mostró inflexible en que Izuku entrenara con Naiteye, ya que aún no se llevaban bien. Pero cedió tras reflexionar un poco más y hablar con su protegido. Aún así, el señor es muy estricto, así que debes hacer todo lo posible para hacerlo reír antes de que termine el día, advirtió Mirio a Izuku, provocando que el usuario de One for All soltara un grito ahogado al sentir aún más presión sobre sus hombros. Mirio-san, tienes demasiada fe en mis habilidades sociales. Pensó Izuku para sí mismo. Sir Naiteye valora mucho el humor e Izuku debe impresionarlo por sí mismo, sin demasiada ayuda de Mirio. Al menos eso es lo que Mirio dijo. Además, tu amigo Denki Kaminari logró hacer reír al señor en menos de 10 minutos. Así que tú también deberías poder hacerlo, exclamó Mirio.
Sí, Izuku suspiró al oír eso, lo que hizo que Mirio lo mirara confundido. No me compares con Kaminari, no tengo sus habilidades sociales. ¿Has visto cuántas chicas lo rodean? Ni siquiera puedo hablar con chicas con normalidad, excepto con Asui, explicó mientras su confianza caía a cero. Una aura depresiva se hizo presente alrededor de Izuku. Mirio podía sentir la tristeza en el aire, no sabía qué decir, así que al final, torpemente intentó animar a su compañero con lo primero que se le ocurrió. Tener muchas chicas no significa que una tenga que ser graciosa. Cierto, yo también soy feo. El estado de ánimo depresivo de Izuku se intensificó aún más. Ya que lo interpretaba como que no podía hablar con chicas no porque no fuera gracioso, sino también porque no era guapo. No me refiero a eso, intentó aclarar Mirio. El aspecto físico no importa en absoluto. Con tal de que seas valiente y sonrías, aunque no seas guapo, podrás lograrlo. Izuku volvió a sufrir un golpe en el corazón. Que le dijeran no guapo sonaba para él como una forma educada de decir feo. Y por otro lado, cuando Izuku estaba a punto de llegar a la agencia Newteye, el encargado se encontraba en una habitación oscura, mirando una computadora portátil sobre su escritorio. Bubblegel abrió la puerta, dejando entrar algo de luz, e inmediatamente comenzó su infieme. Hemos recibido un informe reciente de que la Liga de Villanos tuvo una escaramuza con otro grupo desconocido. Newteye la miró sin decir nada y ella continuó. También había un cadáver ensangrentado del que solo quedaba la parte inferior del cuerpo. Ha sido identificado como miembro de la Liga de Villanos. Se ha determinado que el cadáver pertenece al villano apodado Magne. Y Newteye tarareó mientras pensaba en ello, al mismo tiempo que miraba fijamente a Bubblegel. Finalmente, llegó a una conclusión. No me hiciste reír. No hay lugar para una sociedad sin humor. Luego la coloca en la máquina de cosquillas. Su mente divagaba pensando en lo que estaría haciendo su otro discípulo. Kaminari era bueno contando chistes, siempre me hacía reír cuando informaba de algo. Newteye reflexionó, pero incluso cuando reía, nunca se le escapaba ningún sonido de risa, ni siquiera una sonrisa burlancia, simplemente miraba a Kaminari directamente a los ojos mientras hacía su infieme. Ni siquiera el propio Kaminari sabía que le resultaba gracioso a Newteye. Fue entonces cuando Izuku entró en la agencia de Newteye y se quedó impactado al ver a Newteye torturando a Bubblegel con su máquina de cosquillas por no haberle hecho reír. Jajajajajaja, la risa de Bubblegel resonó en la torre mientras Sir Newteye miraba fijamente a Izuku. Izuku intentó de inmediato calmar los ánimos transformando su rostro para que se pareciera al de All Might. Mierda. Mirio está horrorizado por el plan de Izuku. Esa fue la peor decisión. Newteye, impasible, no se rió. ¿Te estás burlando de All Might? Izuku estaba aterrorizado y muy nervioso. Newteye se acercó y comenzó a tocar la cara de Midoriya con brusquedad. Las arrugas de All Might no son así para nada. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Izuku no sabía qué hacer, pero Mirio le dio un codazo para que lo siguiera. Mientras Izuku seguía a Newteye a su oficina, Mirio fue a sacar a Bubblegel de la máquina de cosquillas. Lo hizo bastante bien, aunque no logró hacer reír al señor. Bubblegel finalmente fue liberada de su tortura e inmediatamente comenzó a quejarse. Maldita sea. Ojalá Kaminari estuviera aquí. Mirio la miró extrañado. El señor sospecha de tu relación con Kaminari, y que digas esas cosas no ayuda en absoluto. No. No es así. Interrumpió con una expresión de vergüenza. Cuando solía acompañar a Kaminari en las patrullas, él siempre tenía sus momentos heroicos y a veces regresaban tarde. Cuando le preguntaban al respecto, ella siempre evitaba la pregunta, lo que solo aumentaba las sospechas sobre todo el asunto. Sé que no es ilegal que estés con él. Pero se considera inmoral para un héroe hacerlo. Mirio intentó razonar con ella, porque Bubblegel no era buena ocultando cosas, y cuando la interrogaron no dijo nada, incluso Mirio sospechaba que entre ella y Kaminari había algo más de lo que parecía. No, Kaminari y yo no teníamos una relación así, ¿por qué siquiera piensan eso? Se quejó Bubblegel. Entonces, ¿qué hiciste con Kaminari cuando regresaste tarde? Preguntó Mirio, tratando de hacerla hablar. Ella empezó a sonrojarse. Bueno, hice una promesa, y esto es lo que te hace parecer sospechoso, concluyó Mirio. Capítulo 57. No soy un héroe como tú. Cuando Izuku entró en la oficina de Newteye, el hombre demostró ser un fanático acérrimo de All Might.
Había merchandising de All Might por todas partes. Izuku notó que algunos artículos eran de edición limitada. Deseaba tener alguno con todas sus fuerzas, pero se contuvo y miró fijamente al dueño de la oficina. Miuteye se sentó en su escritorio y miró a Izuku. «Entonces, ¿por qué te decidiste por mi agencia?» «Porque quiero destacar», respondió Izuku con sinceridad. Al pensarlo, le vino a la mente la imagen de Kaminari. En su opinión, si existía la figura del héroe emergente perfecto, ese era Kaminari. Tenía la esencia de un héroe. Ya era bastante famoso por cómo se enfrentó al Nomu en el incidente de la USG e incluso ayudó a All Might en la pelea contra All for One y además de todo lo demás. Siempre destacaba, eclipsando a todos los demás. Y ya veo, pero no creo que encajes aquí. Nos las arreglamos bastante bien como estamos, dijo Miuteye, mirando a Izuku con una mirada penetrante que incomodó al joven. Se sentía como si un depredador alfa lo estuviera observando. Miuteye simplemente tenía ese aura. Así que puedes irte si crees que no eres adecuado para este lugar. Necesitamos a alguien útil, no un estorbo. Al oír eso, Izuku entró en pánico y dijo lo que intentaba hacer cuando se encontraron. Puse la cara de All Might después del incidente de la orilla del río Vinagre. Miuteye se sorprende y recuerda el incidente, algo insignificante ocurrido hace años. Relativamente desconocido, pero claro, el antiguo compañero de All Might lo sabía. El aura del héroe se vuelve aún más feroz, pues parece estar enfurecido. ¿Me estabas poniendo a prueba? Izuku no sabía la respuesta correcta, así que al final simplemente dijo la verdad. No, señor. Miuteye no dejaba de mirar a Izuku con una expresión indescifrable. El usuario de One for All no tenía ni idea de lo que el hombre que tenía delante parecía estar pensando. Estaba enfadado. Bueno, lo parecía. ¿Estaba feliz? ¿Triste? ¿Decepcionado? Como siempre, Izuku estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas, su mente divagaba entre muchos pensamientos hasta que el hombre mismo dijo, «Muéstrame el contrato». Antes incluso de que supiera lo que Miuteye había dicho, el cuerpo de Izuku se movió por sí solo e inmediatamente sacó un trozo de papel de su mochila. Miuteye lo tomó y lo puso sobre la mesa. Era un contrato del agua que debía firmar el héroe que los acogiera. De esta forma, ningún héroe se aprovecharía de los estudiantes, algo poco probable, pero nunca se sabe con estas cosas. Así que Nezu prefería estar seguro. Las prácticas duran aproximadamente una semana y el estudiante solo participa como invitado en la agencia. Solo toma notas y no se le permite luchar a menos que la situación sea extrema y haya otro héroe supervisor presente. Miuteye comenzó a explicar la diferencia entre las prácticas de héroe y las prácticas anteriores de una semana. Durante las prácticas, los estudiantes son más como ayudantes. Colaboran con las tareas de los héroes, participan en patrullas y pueden usar sus dones en situaciones desesperadas. Una sonrisa de felicidad apareció en el rostro de Izuku al escuchar eso, y lágrimas de alegría brotaron de sus ojos. Un día después, Kaminari se encontraba en una oficina no oficial en la aldea. La habitación estaba escasamente amueblada, con solo 2 escritorios de computadora, ambos ocupados. Uno por Kaminari y el otro por una agente de policía. Completó todo el papeleo con calma, aunque por dentro estaba algo molesto. Si bien había resuelto algunas cosas, sentía que se había presentado otra situación complicada. La policía que estaba a su lado también le ayudaba con el papeleo. Tenía el pelo castaño, llevaba gafas y un aspecto un tanto intelectual. Si hubiera que describirla con una sola palabra, sería normalita. Kaminari suspiró, se levantó, se estiró un poco y le sonrió a la policía. Bueno, vamos, Makino-san, te prepararé un té. Llevamos mucho tiempo leyendo estos periódicos. Relajarse también es parte del trabajo, ya que uno rinde mejor cuando no está cansado. Makino también le devolvió la sonrisa con dulzura y se levantó. Es cierto, prepararé un té para nosotros. Oh, Makino-san, no quiero molestarte. Kaminari intentó disuadirla de hacerlo. Vamos, Kaminari-kun, se rió entre dientes, ¿no te gusta mi té? No, dijo Kaminari, agitando las manos con nerviosismo, es solo que no quiero molestarte. Qué mono, reflexionó mientras iba a buscar el té, jejeje, no te preocupes. Luego ella salió, y Kaminari sonrió al verla alejarse. Tomó una pila de papeles y salió de la comisaría. La que Mirko usaba temporalmente como oficina de investigación. Bueno, en realidad no era ella quien la usaba, pero estaba a su nombre.
Luego entró en modo velocidad del rayo, y su cuerpo se cubrió de electricidad, su cabello se erizó al descargar electricidad. Fuish. Se lanzó hacia el pueblo. Llegó rápidamente a una tienda de dango en el pueblo y vio a Mirko allí, tranquilamente sentada en el porche, comiendo dango como si fuera un juego de golf, todavía con su traje de heroína. Ella vio aparecer a Kaminari y le preguntó: ¿encontraste algo? Miró a su alrededor, donde estaba Mirko, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios al ocurrírsele una idea. Su expresión volvió a ser indescifrable mientras sacaba su pila de documentos y los dejaba junto a ella. He aprendido mucho en esta sesión de prácticas de héroe. Mirko se sorprendió, sobre todo porque no le había enseñado nada, ni siquiera cuando él la chantajeó. Ya no le importaba que Kaminari difundiera esos rumores y estaba decidida a ser ella misma, pasar a lo que pasara. No quería que la tomaran por tonta. Aunque no quisiera tener mala imagen en los medios, ya no se dejaría atar. Pero en cuanto Kaminari le guiñó un ojo, ella comprendió de inmediato que algo estaba pasando. Este tipo repugnante trama algo. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. ¿En serio? Kaminari asintió con la cabeza, con los ojos tan inexpresivos como siempre. Sí, ahora sé qué clase de héroe no quiero ser. Antes de que Mirko pudiera decir nada, sacó los papeles de su contrato y los hizo pedazos. Luego sacó otro papel con su firma y era una carta de renuncia. He decidido renunciar a mi trabajo bajo las órdenes del héroe número 6, Mirko. Sus ojos se abrieron de par en par ante esto. Estaba conmocionada por lo que veía. Ni siquiera sabía qué decir. Acababa de romper el contrato original, así que debía estar planeando hacerlo de verdad. Un momento, ¿interpreté mal esa ala? ¿Este mocoso habla en serio? Kaminari hizo una leve reverencia en señal de respeto. Gracias por todo. No se preocupen, no filtraré nada a los medios, nunca tuve la intención de hacerlo. Me retiro ahora. Se dio la vuelta y empezó a alejarse. Oye. Mocosa, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Preguntó Mirko con el ceño fruncido y el cuerpo temblando. Su lenguaje corporal delataba su enfado. Kaminari se detuvo, pero no se dio la vuelta mientras comenzaba a decir: ahora entiendo qué clase de héroe eres. Ni siquiera tienes una agencia de héroes asociada contigo. TCH, no soy una debilucha como para necesitar uno. Mirko estaba molesta por esto. Ya había oído eso de otros. Sí, Kaminari finalmente se dio la vuelta, como siempre, has confundido el aislamiento con la independencia. Su rostro permanecía sereno como un lago en calma, sin rastro de emoción. Llevamos más de un día investigando, pero no tenemos pistas ni hemos descubierto información nueva. Elegiste imprudentemente una misión para la que no estás cualificado. Sí, eres un héroe fuerte físicamente, pero nada más. Te crees superior a las responsabilidades de un compañero, y aún así no aceptas a alguien que pueda compensar tus debilidades porque eres demasiado arrogante. Mirko se enfadó y más de lo que se había enfadado en mucho tiempo. Lo que más odiaba era la verdad que él decía, pero oírla de un hombre tan joven la irritaba aún más. Sabía que su don no era apto para trabajos de investigación y ni su mente tampoco. Pero era orgullosa, demasiado orgullosa como para abrir su propia agencia de héroes. La única razón por la que aceptó a Kaminari como aprendiz y lo hizo venir hasta aquí fue para humillarlo por lo que le hizo después del incidente de Osu. La hizo parecer una colegiala inexperta, y eso la ofendió. Ella, una heroína profesional, había sido maltratada por un estudiante de 15 años. Además, Mirko admitía sin reparos que a veces era un poco mezquina, pero pensó que al menos el chico aprendería la lección. Pero en cambio y se había convertido en esto. Ah, qué mocoso tan problemático, pensó Mirko. Pero tiene razón, así que debo afrontar los problemas como solo yo sé hacerlo. Fuish. Desapareció de su sitio en el porche del dango en un instante. Ya tenía la pierna en alto, lista para darle una patada de hacha en la cabeza a Kaminari. ¡Bam! Ella pateó a Kaminari, pero su figura desapareció como una ilusión. Imagen residual. Dedujo Mirko. Lo que la sorprendió fue su tiempo de reacción. En menos de un segundo lo atacó y él aún pudo esquivarlo. Sus orejas de conejo se movieron ligeramente al oír el crepitar de la electricidad cerca de ella y al sentir cómo cambiaba el viento. Fuish. Se levantó de un salto. Sus sentidos, similares a los de un conejo, la ayudaron a esquivar una patada en el costado. Kaminari la miró, su cabello se elevó y el color amarillo de sus ojos se hizo aún más pronunciado.
BZZZZZZT. La electricidad crepitaba alrededor de su cuerpo mientras contemplaba a Mirko en el aire. Fuosh. Unas alas oscuras hechas de arena de hierro aparecieron en su espalda y voló hacia la mujer conejo, y en un instante estuvo frente a ella. ¡Bam! Kaminari le dio un puñetazo en la cabeza y la sangre brotó a borbotones. Mirko sangraba por la cabeza, pero a pesar de la descarga eléctrica, lo agarró de la mano y, usando su experiencia en combate, le torció el brazo a Kaminari por la espalda. Se tumbó encima de él mientras caía al suelo. «No te contengas, mocoso», gritó frunciendo el ceño. «No soy tan débil como para que un mocoso cualquiera tenga que contenerse contra mí». Se había dado cuenta de que, cuando saltó en el aire, Kaminari podría haberle lanzado un rayo de inmediato y haber terminado la pelea allí mismo. Pero se estaba conteniendo. Boom, aterrizaron en el suelo y una nube de polvo los envolvió. Una vez que se disipó, Kaminari estaba encima de ella, ya que había intercambiado posiciones con Mirko en el último segundo antes de tocar tierra, aprovechando su velocidad y su habilidad para volar. Pero Mirko aún tenía una sonrisa maliciosa en el rostro mientras levantaba la mano. Alrededor de su muñeca había unas esposas de plástico oscuro, la otra esposa estaba atada a la muñeca de Kaminari. «Que te jodan, mocoso, bam». Kaminari no deja que Mirko termine y le da un puñetazo en la cara. Cout, le sale sangre de la boca. Escupir. Mirko intentó escupirle la sangre en los ojos, pero Kaminari lo esquivó rápidamente. Reconoció la táctica incluso antes de que ocurriera, ya que había intentado usarla con Aizawa. Intentó usar la electricidad para calentar las esposas y hacerlas desaparecer. Después de todo, aunque el plástico no conduce la electricidad, no podía resistir el calor. Fuosh. Mirko aprovechó la oportunidad para golpear a Kaminari con una de sus patadas mortales, pero él la esquivó fácilmente. Pero a tan corta distancia, si intentara usar su electricidad fuera de su cuerpo, Mirko lo notaría y lo atacaría aprovechando la brecha que se abriría en sus defensas. Kaminari no podría usar su esquiva automática en ese instante en que intentaría controlar la arena de hierro que lo rodeaba. Normalmente no podía usar la esquiva automática mientras controlaba su electricidad fuera de su cuerpo, pero había superado esa debilidad. Y solo quedaba esa fracción de segundo, algo que difícilmente se usaría en su contra. Pero Mirko lo está usando, manteniéndolo esposado a ella para que ni siquiera pueda escapar. Aún así, Kaminari se sentó sobre sus caderas y apuntó con su mano libre hacia su estómago. «Detén esta pelea inútil. Puedo electrocutar tus órganos para que dejen de funcionar en un instante». Él lo usa como una amenaza, pero Mirko no se asusta en absoluto. En cambio, sonríe. «Vamos, mocosa, inténtalo. A ver quién es más rápido. Puedes concentrar tu electricidad en la palma de tu mano y electrocutarme, o seré capaz de darte un rodillazo en la nuca». Tenía una expresión de confianza en el rostro, y por primera vez en la pelea, Kaminari la miraba con incertidumbre. Normalmente, confiaba en poder mover su electricidad más rápido. Pero al mismo tiempo, Mirko sabía que con un don como el suyo, debía tener cuidado de no matarla. Además, debido a su don, necesitaba una dosis mayor de electricidad para dejarla inconsciente. Podía intuir la dificultad que Kaminari tendría. Si usaba muy poca, no tendría efecto. Si usaba demasiada, la mataría. Así que al final decidió darle un empujón. «¿Qué demonios te pasa con esa cara?», preguntó Mirko con una mirada burlancia. «Venga, enséñame cómo eres en realidad. Ya lo sé, así que no tiene sentido ocultarlo». «Ya veo», fue todo lo que dijo Kaminari. Inmediatamente sintió que el aire se enfriaba, una oscuridad apareció en lo profundo de sus ojos, que se volvieron fríos e inexpresivos. La sonrisa burlona de Mirko se ensanchó mientras un escalofrío recorría su espalda. Eran sus instintos humanos evolucionados contra los depredadores. Pero no tenía miedo en absoluto y sentía la adrenalina correr por sus venas. Fuish. Ella intentó darle un rodillazo en la nuca, y la mano de Kaminari también destelló con electricidad. Capítulo 58. Cooperación. La rodilla de Mirko ni siquiera había llegado a la mitad del camino para golpear la espalda de Kaminari cuando la electricidad la electrocutó. BZZZZZT quedó inconsciente al instante. Era un error común creer que cuando Kaminari canalizaba su electricidad a través de su cuerpo, ésta se manifestaba externamente en forma de chispas.
Sin embargo, él se había librado de esta debilidad hacía mucho tiempo y ahora simplemente la dejaba ver, ya que nadie podía reaccionar a menos que tuvieran un don que mejorara enormemente su visión o estuvieran lo suficientemente cerca. La razón por la que no ocultaba su supuesta debilidad era porque le gustaba que la gente asumiera que tenía ese punto débil, sobre todo en una situación como esa. Mientras Mirko hablaba, él ya tenía la electricidad en la punta de los dedos sin que ella se diera cuenta. Ahí radicaba la diferencia en su suposición, pues de lo contrario lo habría golpeado al instante sin decir palabra, pero dejó que la farsa continuara. Quemó la esposa y cargó a Mirko sobre su hombro como si fuera un saco de patatas. Sí, qué mujer tan problemática, se quejó en voz alta mientras una gota de sangre salía de su boca y caía al suelo. Kaminari miró entonces hacia un lado y vio a la mujer dueña de la tienda de Dango. Estaba conmocionada y tenía una expresión de miedo en el rostro. Lo siento, se disculpó Kaminari, sacando 50.000 yenes, unos $500, y dándoselos a la mujer. Se los puso en la mano. Esto debería compensar lo que comió y los daños a su jardín. De nuevo, lo siento. Espero que pueda perdonarnos a dos jóvenes imprudentes como nosotros. No pudo decir nada, aún estaba en estado de shock. La anciana llegó justo al final de la pelea, así que vio a Kaminari y Mirko en una situación comprometida y un segundo después, Mirko quedó inconsciente. ¿Qué ha pasado aquí?, se preguntó. ¿Habrá sido una pelea de amantes? Y mientras Kaminari se alejaba de una de las torres eléctricas en las afueras del pueblo, el jefe de policía lo observó mientras se alejaba con Mirko al hombro. Una sonrisa apareció en el rostro del jefe de policía. Por fin, mi oportunidad ha llegado. Y Bloodrider, el nuevo jefe de policía, llegó al lugar donde Mirko y Kaminari habían peleado y vio mucha sangre por todas partes. Principalmente de Mirko, pero también de los otros combatientes. Oh, jefe de policía. La anciana se sorprende ante esto. La miró y sonrió con dulzura. Ah, Dataka-san, no se preocupe. Solo he venido a echar un vistazo a lo sucedido. Sigo siendo el jefe de policía, así que debo asegurarme de que esté bien y de que haya recibido la compensación adecuada por los daños causados a su jardín. No, aquí no hay ningún problema, dijo la anciana, ya más tranquila, mirando al jefe de policía con una sonrisa de alivio. Siempre ha sido así de fiable, incluso de joven. Recordaba al hombre que tenía delante desde que era un niño pequeño. Se creía que no tenía ningún don, pero aún así fue a la ciudad, ingresó en la academia de policía y regresó recientemente para ayudar a mantener seguro el lugar donde creció, aunque podría haber ganado un sueldo más alto si hubiera trabajado en la ciudad. Sí, pero aún así tendré que investigar y hacer un informe. No te preocupes, puedes entrar a descansar. Me sentiría mal dejándote esperando afuera así. El hombre habló con dulzura mientras miraba a la anciana. Ah, entonces te dejo todo a ti, Akira-san. La anciana vuelve a entrar, confiando en que el jefe de policía se encargará de todo. Akira, nombre del villano. Jinete de sangre, no podía borrar la sonrisa de su rostro, mientras su mente viajaba al pasado. En realidad, no supo que tenía un don hasta hace poco, e incluso entonces, todo le iba mal en la ciudad. No tenía hogar y ni siquiera estaba en la academia de policía. Sus padres habían muerto, pero la gente del pueblo donde creció siempre le enviaba cartas. Se sentía abrumado por ellas, y un día le pidió dinero a la mujer en cuyo patio se encontraba debido a unas dificultades en la ciudad. Le dijo que se lo devolvería pronto, aunque nunca tuvo intención de hacerlo y cuando ella aceptó sin pensarlo dos veces y Akira se sintió culpable. Se estaba convirtiendo en un estafador, se odiaba a sí mismo. Al final, no le quitó dinero a la anciana e intentó robarle algo a un tipo en la ciudad, pero este lo golpeó brutalmente. El hombre, herido y sangrando, dejó los puños magullados por la paliza que le había dado a Akira, y una gota de su sangre cayó en la boca de Akira, quien para entonces ya tenía varios dientes rotos. Y ese día todo cambió. Akira podía verlo todo. Vio la vida entera de aquel hombre, a quienes lo habían golpeado, conocía su futuro. Akira usó su don para ganar dinero, como cualquier otra persona normal, pero también se dio cuenta de que su pueblo natal estaba en una situación difícil. La gente no venía y los ancianos no tenían suficiente dinero para arreglar algunas de sus viejas casas. Aquello le había dado a Akira un objetivo. Era como si una intervención divina le hubiera mostrado a dónde debía ir. Ayudaré a este lugar pase lo que pase. Y Akira sacudió la cabeza y su mente volvió a la realidad.
Observó la sangre en el suelo frente a él e intentó discernir cuál era la de Kaminari y cuál la de Mirko. Su don era poderoso, pero requería muchas condiciones para activarse. En cierto modo, era una versión inferior al don de Niuteye. Pero Akira finalmente logró encontrar una pequeña gota de sangre en la tierra y, recordando la batalla, concluyó que debía pertenecer a Kaminari. Se agachó como si fuera a examinarla más de cerca, pero lamió el suelo con la sangre, sin importarle en absoluto la suciedad, ya que estaba acostumbrado a ella. Inmediatamente sus ojos se volvieron vacíos, ahora estaba vislumbrando el futuro de Kaminari. Pero mientras él hacía eso, Kaminari volaba por el cielo, usando binoculares para observar al hombre que investigaba el lugar donde él y Mirko habían luchado. Una sonrisa burlona apareció en el rostro de Kaminari. Te atrapé, pequeña rata. Sabía que, tras su partida, el verdadero criminal aparecería debido a que su don requería sangre para activarse. Kaminari no tardó en imaginar cómo Bloodrider había escapado de los héroes, incluso con las trampas que le habían tendido. Ya veía el futuro y sabía lo que iba a pasar. Todo, incluso la pelea con Mirko, fue un engaño. Quería crear una imagen determinada y después de hacerlo Bloodrider ya había caído en su trampa. La trampa era impredecible, pues solo Kaminari la conocía y la conocería. Así que, a menos que Akira hubiera bebido la sangre de Kaminari, ya habría caído. Ya no puede escapar, concluyó Kaminari mientras desplegaba sus alas de arena de hierro y comenzaba a caer. Fuosh. Pero entonces Akira sale de su trance, levanta la vista aterrorizado y se aparta bruscamente hacia un lado. ¡Bum! El suelo está cubierto de polvo en el lugar donde aterrizó Kaminari. Bloodrider se levantó y miró a Kaminari con ojos aterrorizados. Soy un oficial de policía, si me atacas ahora mismo, tendrás que rendir cuentas por ello. Kaminari sonrió con suficiencia. Bueno, ya me ocuparé de ello cuando llegue el momento. Te espera. Puedo ayudarte. Yo sé, el hombre tartamudeaba y estaba aterrorizado, queriendo cambiar lo que veía en el futuro. Fuosh. Crack. Kaminari apareció frente al hombre y le torció el cuello en un ángulo extraño, rompiéndoselo en un instante. Mirko ya estaba inconsciente, así que la única persona que podía acercarse sigilosamente o tener alguna idea de lo que estaba sucediendo, no estaba allí. A partir de ahora, podrá reconstruir su relato de los hechos ocurridos. El ganador puede escribir la historia como quiera, concluyó Kaminari antes de empezar a destrozar el patio trasero, simulando una dura batalla. Los dones de visión del futuro no son invencibles. Se puede engañar a sus usuarios con un buen plan. Y horas después de que Mirko despertara, miró a su alrededor y vio que no había nadie en los pasillos. Inmediatamente supo que estaba en la comisaría por el decoro que reinaba a su alrededor. Joder, esto es tan anticuado, es una mierda. Escuchó un ruido proveniente del exterior del edificio que despertó su curiosidad. Parecía una multitud, pero era imposible, ya que se trataba de un pequeño pueblo rural. La comisaría solo daba servicio a un par de pueblos, así que nunca ocurría nada grave allí. Se levantó y, al hacerlo, sintió una ligera molestia en el cuerpo. Maldito mocoso, se quejó, pega demasiado fuerte. ¿Es que no ha oído que hay que ser más amable con las mujeres? Se quejó de la actitud generalmente irritante de Kaminari durante todo el camino hasta llegar a la puerta principal. Abrió la entrada de la comisaría y vio que ya había cámaras y presentadores de noticias alrededor de la entrada. Todo el lugar era ruidoso y los flashes de las cámaras estaban por todas partes. Flash, ¿crees que la muerte del jefe de policía fue un sacrificio necesario?, preguntó un reportero. Kaminari tenía una expresión seria en el rostro, pero luego una sonrisa forzada apareció en él. Este hombre ha dado su vida por la gente de este pueblo al que tanto ama. No creo que quisiera que tú mancillaras la conciencia de su pueblo. No conocí al jefe de policía Akira por mucho tiempo, pero vi su espíritu valiente. El villano tenía un don que le otorgaba un cuerpo, así que cuando el jefe de policía se quitó la vida, acabó con el villano con él. ¿Por cómo lo dices, entonces eran necesarios los héroes aquí?, preguntó otro periodista. Por supuesto, trabajamos en equipo con el jefe de policía para resolver esto. Mantuvimos todo en secreto, ya que Bloodriver podría haber sido cualquiera de nosotros, respondió Kaminari con seriedad, aunque su voz se entrecortó, mostrando que le costaba mantener la compostura y que su expresión seria servía para ocultar su tristeza. Estaba más dolido de lo que aparentaba. Eso fue lo que todos entendieron. En cuanto Mirko salió, la atención de los medios se centró inmediatamente en ella.
La mujer conejo no entendía la situación. En su opinión, acababa de terminar de luchar contra Kaminari. Fin del capítulo 58.